Una servilleta llegaba a tu mesa, de mi puño y letra dibujado un corazón, en la estratagema de romper barreras, era la manera de llegar a vos, para decir que me gustas, para decir que me gustas, para decir que me gustas, para decir. Esta dedicatoria se va con una polca, para decir que me gustas. Me encanta tu sonrisa, me mata tu mirada, te canto para verla una vez más. Cae una moneda, en la radio suena, mientras te dedico una canción. Tocan este tema, el pulso se acelera, mientras te menciona el locutor, para decir que me gustas, para decir que me gustas, para decir que me gustas, para decir. Esta dedicatoria se va con una polca, para decir que me gustas. Me encanta tu sonrisa, me mata tu mirada, te canto para verla una vez más. Lleno una tarjeta con mi fea letra, llega hasta tu puerta una flor. 1.000.000 de ideas rondan mi cabeza, mientras te compongo esta canción. Esta dedicatoria se va con una polca, para decir que me gustas. Me encanta tu sonrisa, me mata tu mirada, te canto para verla una vez más y para decir que me gustas, para decir que me gustas, para decir que me gustas, para decir. ¡Wow! ¡Qué lindo, Aldo! Muchas Abrimos gracias. el programa de hoy con Aldo Franco. Ven, compañeros de control, esto tienen que dedicarnos un reggaetón, así nunca van a conquistar a nadie, chicos. ¿Entendieron la cosa? Bueno, bienvenidos a que comience la función. Estamos en esta edición viernes celebrando la llegada del fin de semana en compañía de Aldo Franco. Bienvenido. Gracias. Y qué lindo tema, Aldo, por Dios. Gracias, Denise, gracias. Gracias a la producción por la invitación, gracias por estar acá. Yo sé que yo siempre te veo, te cuento, desde hace mucho tiempo estamos ahí en una tipo cacería de brujas, ¿verdad? Desde el otro canal, desde el otro claro. primero, sí. De la época de los conciertos del 2006, 2007, 2010, ¿verdad? Que siempre estabas anunciando en los noticieros, digamos, y estábamos ahí siempre presentes. Bueno, acá estamos para hablar un poquito en tu programa. Qué gusto. Acá en América, ahora para que la gente pueda enterarse un poco de lo nuevo, ¿verdad? Exactamente. Y de lo nuevo y también repasar tu historia de vida, porque es tan peculiar, Aldo. Vos sos médico, sos músico y lograste fundir tus dos pasiones mientras estudiabas medicina en Cuba. ¿Cómo se da esto de jugarte por la música y la medicina a la par? Lo bueno es que, o sea, yo llevo la música desde chico. O sea, no soy de familia de músicos, pero sí mi familia siempre fue muy público, muy disfrutador de música, por decir así. Era muy consumidor de música. Ajá. Y esa música que era un poco más la balada, la canción así con contenido en la letra, ¿verdad? Sí. Yo aprendí mucha música, por ejemplo, de Silo y de Pablo Milanés, mucho antes de ir a Cuba. Claro. Bueno, cuando llego a Cuba en el año 99, ya con guitarra a cuestas, se forma un colectivo cultural allá en la universidad. Buscaron así toda la gente que sabe tocar algún instrumento. Ajá. Y nos juntamos y hacíamos una especie de peña cultural todos los jueves, hasta que se formó un colectivo cultural donde tocamos incluso en una cumbre iberoamericana de jefes de Estado ante 5.000 personas, estaban todos los presidentes, los reyes, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a recorrer un poco los teatros, los centros culturales de La Habana y algunas otras ciudades de Cuba.
Ahí conocí incluso grandes cantautores y me fui involucrando un poco con la trova. Claro. Dentro de la carrera de la medicina había una materia que era electiva, o sea, uno podía elegir una materia que no tiene nada que ver con medicina. Sí. Es como para desconectar un poco Qué de, bueno. de la ciencia médica. Y yo opté, obviamente, por la guitarra, ¿verdad? Claro. Había un guitarrista clásico que fusionaba la guitarra popular cubana con la guitarra clásica. Sí. Y hizo una fusión que me llamó mucho la atención y yo traté de pasar un poco a nuestras raíces. ¿Ves Qué que genial. hago una especie de polka arpegiada, ¿verdad? Un poco a mi estilo trovadoresco, como podríamos decir. Y que llevo años en esto. Ahora voy componiendo canciones un poco más nuevas. De hecho, esta canción dedicatoria, habíamos hablado fuera de micrófono, que habla un poco de esa época donde nosotros empezábamos a dedicar, o sea, para conquistar a alguien teníamos que ir a un lugar físicamente, Claro. no es como hoy que tenemos la comunicación en la palma de la mano. Claro, enviamos un mensajito o una solicitud de amistad. Exacto, nos gusta a alguien, un mensajito, un par de emoticones y ya está la conversación. Entonces, en nuestra época era como más, digo nuestra época porque Claro. no, Somos contemporáneos. Y la gente que nos está viendo debe conectarse a eso, los que no somos millennials, Claro, como se dice. exactamente. Y teníamos que irnos, por ejemplo, al recreo y esos 20 minutos de recreo era el momento donde podíamos nosotros compartir en la cantina una servilleta o incluso dedicar una canción en la radio o escribir o mandar una flor, ¿verdad? Que hoy en día se perdió un poquito de eso, se volvió un poco cliché y se perdió esa esencia de lo que es esa conquista que tendría que haber sido o tendría que ser permanentemente, ¿verdad? Hoy en día, por la comunicación en la palma de la mano se hace un poco más se perdió cierta magia, ¿verdad? Cierta magia. Entonces, tratando de recopilar un poco esa época, esta canción dedicatoria habla de eso. La gente que quiera escuchar y que quiera volver a escuchar, ¿verdad? Sí. Están en todas las plataformas, así como dedicatoria y van a encontrar ahí, seguramente. Y dedicatoria marcó también tu regreso a la música después de un tiempo. ¿A qué se debió ese breve alejamiento de los escenarios? Bueno, Paraguay es un mercado difícil para la música, diríamos para este género sobre todo, que es canción así un poco más tranquila, que es lo que yo traía y presentaba al público con contenido en sus letras, ¿verdad? Algo tipo más tranquilo, estamos más acostumbrados a lo bailable, a lo alegórico, nos gusta más la picada, la cerveza y escuchar música que ir, por ejemplo, a un teatro a escuchar historias cantadas, ¿verdad? Entonces, yo en el 2006 saqué mi primer disco, que fue un disco muy artesanal, yo llegué recién de Cuba, y traje canciones compuestas fuera del país, que tienen mucho que ver con contenido romántico, incluso hablaba de la distancia, de extrañar el país y todo eso. Mucha gente en esa época, recordemos que Paraguay en esa época había un éxodo masivo hacia España, Estados Unidos y Argentina, y se identificaron con ciertas canciones de ese disco. En el 2008, finales de 2008, yo saqué un segundo disco ya compuesto plenamente en Paraguay y tenía un alto contenido social. El disco se llama Infancia de Semáforos. O sea, hablaba de los niños de la calle, algunos niños del campo, ¿verdad? Hablaba un poco de la situación que estamos viviendo en esa época, a pesar de que en esa época la política estaba en una cierta esperanza, un cambio que hubo, y al final, bueno, nos quedamos con el sabor amargo en la garganta, ¿verdad? Y en la música de este género pasó lo mismo. Empezamos nosotros a tener un poco más de espacio y luego se volvió a cerrar otra vez eso. Por cuestiones personales, desde el punto de vista médico, yo tuve que salir a hacer posgrado, me fui, ¿verdad? Temas familiares también, salí del país, estuve en Venezuela, seguí trabajando allá. Yo me alejé de los medios paraguayos, pero sí, allá hacía una serie de conciertos, compartía con músicos. Y ahí saqué un tercer material que es netamente, se lanzó netamente a nivel digital, ¿verdad? Fue compuesto allá en Venezuela, se hizo también para el tema del Bicentenario, hay canciones ahí que se llama Nuevo Despertar, que habla del nuevo despertar de ese 14 y 15 de mayo, que Paraguay despierta con una independencia, con un enfoque un poco distinto, ¿verdad? A lo que cuenta la historia, más bien un toque más romántico, ¿verdad? Y habla más de esos próceres que llegan a despertar a sus esposas y contándole de que estamos libres. ¡Qué genial! Entonces, eso también está en las plataformas de internet. Yo me alejé porque, por cuestiones personales, vuelvo al país en el 2014 y veo que hay una nueva ola, una nueva apertura, digamos, sobre todo en el tema del folclore nacional. O sea, hay mucha identidad. Es una era de la identidad ahora. Los paraguayos, que se rejuveneció mucho también nuestro folclore. Los paraguayos estamos ahora más identificados. En aquella época, cuando nosotros hacíamos canciones, era más protestosa. Era como que no me gusta esto, no me gusta aquello. Y ahora es un poco más positiva la cosa. Estamos así como más, me gusta esto, qué lindo es el Paraguay, qué lindo el paisaje, soy paraguayo y no sé qué. Entonces es más como
más patriotismo, más sentido de pertenencia, y me parece genial eso. Y veo grupos y cantautores jóvenes que están haciendo ahora canciones más nuevas y renovando un poco ese folclore y ese cancionero paraguayo, ¿verdad? Y eso me invitó a volver. Entonces, rejuntando otra vez los músicos, estaban dispersos por ahí, reclutando músicos nuevos también, que ahora con el tema de la FADA, que es la Facultad de Música que hay en la Nacional también, hay músicos muy buenos que abundan en nuestro país. Entonces eso me invitó a volver. Qué bueno. Y volvimos con esta canción que es dedicatoria, una nueva producción. Estamos ahora haciendo un video, o sea, hay un montón de proyectos que se vienen atrás de eso, pero claro, también revestimos un poco las canciones anteriores y tratando de recordar, porque hay muchas canciones que todavía están vigentes, ¿verdad? Claro. Y que el romanticismo y el amor nunca pasa de moda. Por así supuesto que no. Siempre tratamos de hacer eso y transformar un poquito más al ámbito sí, más comercial, digamos que, como te digo, ir a un boliche y poder escuchar un poco de música en vivo de este tipo. Y por ahí vamos, o sea, y compaginar las dos cosas, bueno, la música y la medicina, claro. yo creo que siempre tienen un punto de convergencia, ya lejos por ahí convergen, aunque son bastante disímiles, ¿verdad? Ahora, este video que estamos viendo en pantalla está muy loco porque le llevaste tu música, ¿son pacientes tuyos o son pacientes cuyos casos vos estabas al tanto? Justamente, yo aparte de hacer medicina, o sea, en consultorio, también hago atención a domicilio, en algunos casos, ¿verdad? Pacientes que son así muy abuelitos, como vemos en el video. Y en Navidad, creo que fue el 24 de diciembre, si no mal no recuerdo, con un grupo de los músicos recorrimos las casas de estos pacientes a llevar un poco de alegría. De hecho, cantamos dedicatoria, les expliqué un poco las canciones y pasamos bastante bien, genial, ¿verdad? Y ahí yo explico, ¿verdad? Que la música y la medicina, a pesar de ser dos ciencias bastante disímiles, yo creo que en el punto allá distante convergen entre sí. ¿Por qué? Porque la medicina trata de curar un poco el cuerpo, ¿verdad? Y la música se encarga de curar y sanar un poco el alma, ¿verdad? Uno cuando está alegre quiere escuchar música, cuando está triste también quiere escuchar música. Y así, entonces es como una especie de remedio también para el alma. Cierto. Y trato de llegar. A veces las canciones yo las hago para mí, o sea, contando mi historia, pero la gente se hace dueña y puede asociarla, interpretarla como quiera. Por supuesto. Y el efecto está ahí. En la Qué gente. gusto. Ahora, ¿cuál es el concierto más próximo en el que vamos a poder escucharte? Sí, ahora vamos a estar en Kingfish el 1 de julio, que va a ser un lunes, en un concierto benéfico que vamos a estar ahí. Pueden ver en las páginas también del local. Vamos a estar con toda la banda haciendo un concierto de 1 hora y media, 2 horas más o menos. Canciones propias, algunos covers también que se encaja un poco a este género, ¿verdad? Yo me identifico mucho a veces con Jorge Drexler, que es médico y cantautor también. Tenés razón, ¿cierto? Y hace ese estilo de música también con contenido de letra. Sabina, que no es médico, pero es un tremendo cantautor. Y así, entre otros, claro, ya nombramos Silvio, Pablo, entre otros, ¿verdad? Entonces, muy identificado con ese género. Y al mencionar la banda, ahora estás con saxo, violín, tenés una banda bastante amplia, ¿verdad? Somos 8 en escenario, con violín, saxofón, trompeta, trombón, batería, percusión, 2 guitarras, coros, o sea, es algo bien notorio, bien numeroso y bien nutrido, o sea, hacemos una cosa muy interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista musical. Yo siempre le pido disculpas a los amigos músicos porque yo no soy músico de escuela, no soy músico de carrera y respeto mucho porque la ciencia de la música es muy compleja, muy compleja. Y a veces uno cree que algo está bien y cuando se sienta con los músicos expertos te dan toda la vuelta. Y uno, bueno, tenemos que ser un poco flexibles y respetar esa parte, ¿verdad? Entonces yo me adapto mucho a eso, por eso fue que fuimos modificando un poquito el tema de la música para poder presentar al público algo más completo, digamos. Genial. Ahora estamos viendo imágenes de ustedes con la banda en estudios grabando, no sé si dedicatoria, otro de los temas. Dedicatoria. Esta grabamos ahora en noviembre del año pasado. ¿Cuándo vas a plasmar dedicatoria en un disco? Y estamos trabajando, mira, un disco requiere por lo menos 8 o 10 canciones, ¿verdad? Y eso requiere tiempo, requiere composición. Tuvimos varios debates dentro de las reuniones que tuvimos, ¿verdad? Es recopilar las canciones de los discos anteriores, por ejemplo, el primer disco que fue bastante artesanal, los temas del segundo que tampoco fueron muy comercial que digamos, y plasmar en un nuevo disco con un formato nuevo, ¿verdad? Y estamos en eso, tenemos que ver porque eso también requiere un poco de tiempo, de ir clasificando y estamos trabajando en eso y probablemente componer un par de canciones más. Entonces, nutrir así y completar para un disco que tiene su costo. Hoy en día un disco autofinanciarse, o sea, sellos discográficos en Paraguay son muy meticulosos, digamos, en lanzarse así a talentos, digamos, de riesgo, ¿verdad? Entonces uno tiene que autofinanciarse, ver cómo
cómo lanzar de a poquito e ir abriendo espacio. Y aprovechando agradecer el espacio. Televisión es un espacio muy importante para este tipo de trabajo y venir a un programa como este que siempre suelo ver. Gracias. Y me encanta, Lu. O sea, estamos acá apoyando, trabajando y seguimos adelante. Qué gustazo. Vos decías, el primer disco te inspiraba la distancia con el Paraguay. En el segundo hablabas mucho de la realidad nacional, de los niños de la calle. Bueno, ¿qué te inspira ahora, actualmente, tu próximo disco y cuando sumes esos 8 o 10 temas? ¿En qué te está llamando ahora la atención? ¿Cómo va a sonar el nuevo Aldo Franco? Sí, mira, Denise, hoy en día uno creo que cambia un poco con las décadas, ¿verdad? Uno tiene 20 años y se vuelve así Che Guevara, quiere cambiar el mundo. A los 30 ya uno es un poco más cauto en ese sentido, ya razona un poquito más y hace más borrones en los bocetos, ¿verdad? Entiendo. Antiguamente uno escribía y ahí está, quedó. Ya está. Y hoy en día, o sea, uno es un poco más meticuloso y más exigente con uno mismo, ¿verdad? Entonces, como te dije, yo estoy ahora mismo con un grupo de músicos muy buenos, entonces mi foco en este momento es trabajar mucho en la música, ¿verdad? Trabajar mucho en la música y obviamente la letra es, siempre me gusta contar historias, ¿verdad? Cada canción tiene una historia, por eso en los conciertos, sobre todo los conciertos que son más íntimos, de guitarra y pocos instrumentos, yo soy más habla-autor que cantautor. Habla-autor. Porque empiezo a contar mucho la historia de cada canción. Claro, para que la gente pueda conectarse, porque probablemente mucha gente va porque, mira, vamos a ver este concierto a ver qué onda. Y mucha gente se está desayunando con esa canción. Y es muy difícil aguantar 1 o 2 horas con canciones nuevas. Tu cerebro se cansa. Entonces, siempre es bueno hacer un poco de preámbulo, una historia que la gente vaya conectándose y vaya creando sus personajes en la mente. Y así entonces ir contando esas historias. Y ese es el foco que tengo yo. Tratar de hacer un poquito canciones con historias, ¿verdad? A veces propias, a veces experiencias personales, a veces personajes imaginarios, porque a veces uno se compromete también haciendo unas canciones y la gente dice, pero yo no sabía que vos eras así. No, esto es imaginario. Le pasó a un amigo, le pasó al primo de mi vecino. Le pasó a un amigo, algo así. Entonces, es importante eso. Y siempre el foco es la letra, hacer un buen contenido en las letras, en la historia, y hoy en día con estos músicos vestirlo de gala con buena música también. Exactamente. Bueno, y justamente nosotros vamos a ir a la pausa con una de tus canciones, así que cual si fuera un concierto de Aldo Franco, quiero que nos introduzcas un poquito en la historia de la canción. Bueno, vamos a hacer una pequeña polquita otra vez, una polca arpegiada trova. Bueno, yo como médico, cuando vine, me gradué fuera del país, tuve que venir a Paraguay a hacer un trabajo social. Eso es una obligación. Y en ese trabajo social, obviamente, es en el interior del país. A mí me tocó ir a un departamento, o sea, al departamento de San Pedro, a unos asentamientos campesinos muy olvidados por el Estado. Y llegué allá. Yo siempre fui muy amante de la fotografía, o sea, sí estaba siempre fotografiando todo, registrando todo. Y en ese asentamiento campesino me di cuenta que a pesar de las casas paupérrimas, con casas de lona, una fogata con un tatacuá enfrente, o sea, tenían muchos hijos. Eran familias numerosas, ¿verdad? Tenían hijos de 5, 6, 10, ¿verdad? Incluso había un señor que estaba amputadas las 2 piernas y me decía, yo tengo 10 hijos igual, o sea, yo no necesito mis piernas para tener hijos, me decía, ¿verdad? O sea, cosas así a modo de chiste, ¿verdad? Y yo, bueno, muy impactado, cuando llego a Asunción para hacer mi informe de salud, voy viendo fotografías en la computadora y me llama la atención la cara de un niño. Era un niño de aproximadamente 7, 8 años que estaba totalmente desnudo, con la barriga distendida de los parásitos, con el cabello quebradizo, con la piel teñida de la polvareda de la zona del Huitimbó, como le dicen allá, que es una tierra rojiza, y la cara totalmente sucia, apenas se le veían los ojos. Entonces yo empecé a describir a ese niño en una receta, una hoja de receta, a describir a ese niño y le puse música a esa letra que les voy a regalar ahora. Se llama Mita Iro Akua. Muy bien, con ese tema entonces vamos a la pausa. En los campos de mi tierra hay un niño carapé. Es el quinto de los 12 entre Marta y José.
Mita iro baka penandije tuya Mita io pivoico el guanaje le dio el color del timbo. Cuántas lunas han pasado el Mita y está cansado de esperar. Cuántos soles han quemado el Mita y pregunta cuándo la esperanza llegará en ese lugar. Leña verde va copando el ardiente tatacua que en su vientre cocinando a un pequeño animal. Mita y Barea, el tembi uno va a alcanzar al Mita y roba piru, oye vivi, jaina se japejare iñacanundu. Cuántas lunas han pasado el Mita y está cansado